quiero presentar a mi amigo, a mi aliado, Cristian Raúl Ceballos, a quien un día conocí porque se me ocurrió escribirle. Vi que le impartía enseñanza iniciática, yo también, y se nos ocurrió la genial idea de empezar a hacer vídeos juntos para compartirlos con todos vosotros. Vídeos en los que integrábamos todas nuestras partes, porque el mensaje es el mismo, pero funcionamos de manera un tanto distinta y muy integrada a la vez, y decidimos hacer nuestros encuentros reales. Hoy en día cumplimos nuestra palabra y aquí estamos haciendo los encuentros reales. Muchas gracias por estar aquí, Cristian. Muchas gracias por compartir todo lo que compartes con todos nosotros. Y él nos va a hablar sobre el origen oculto del ser humano desde los 3 puntos de vista que hay hasta ahora, que es tanto desde el científico, como desde el hermético, como más desde el conspiranoico, y va a entrelazarlos todos con fechas y con argumentos sólidos para que sepamos el desde dónde estamos creados como seres humanos. Muchas gracias, Cristian, por estar aquí, y bueno, démosle un fuerte aplauso porque... Gracias. Lo que van a ver ahora en realidad es un sueño que inicié hace un tiempito y que tomé la decisión de que era el momento de compartirlo, y además se transformó en mi regalo de cumpleaños, porque cuando lo puse en juego abiertamente fue el 4 de septiembre en este caso 2014, el día de mi cumpleaños. Pues entonces lo que les invito es a compartir mi regalo de cumpleaños. Y para mí es un honor además estar aquí en España transmitiendo este mensaje, y mucho más honor además compartirlo con gente como Miguel y con Nicolás, en donde le da un valor agregado a que el mensaje que estás transmitiendo es el mensaje que tenés que transmitir. Así que pues, disfrutémoslo. Muy bien, te estaba contando entonces de por qué te conviene conocer el origen oculto del ser humano, o el origen mismo. Y la respuesta llega bastante rápido cuando entendés que, como contaba Nicolás, estamos atados como a una especie de línea de tiempo, en una línea temporal, en donde ese pasado en realidad te está conectando con cuestiones que están sucediendo hoy. Y así como hace miles de años, a nivel genético, nos estamos transmitiendo una información que nos dice: vas a tener 2 brazos, 2 piernas, los ojos de tal color. También hay una información, un paquete de información que se transmite de padres a hijos, que te dice qué tenés que ser para ser un humano. No solamente la parte del cuerpo, sino también la parte de la mente, por así decirlo. Y el origen de ese paquete de información está dado en el origen del ser humano. De la misma forma que el paquete genético está dado en el origen del ser humano. Por lo tanto, así como repetimos el patrón genético, también repetimos el patrón de información que quedó inscripto al momento que el ser humano vio la luz. Por lo tanto, si vos conocés ese origen, vas a conocer ese patrón de información que te comanda desde el pasado, y vas a tener una posibilidad que nunca antes tuviste en tu vida, que es elegir. Porque si yo te tuviera que decir en una palabra muy simple, ¿qué te permite el camino de la transformación personal? Es la opción de elegir. Es todo lo que te promete. Está en vos después, si una vez que tenés la posibilidad de elegir, ¿qué elegís? Pero sin un camino de transformación jamás tendrás la opción de elegir. Y con esta información que vas a recibir es exactamente lo mismo. Vos vas a conocer cuál es nuestro origen, cuál fue el paquete de información que se brindó en ese origen. Vas a entender entonces tu presente, tuyo y el colectivo,
y vas a poder elegir. Y la elección tiene, como toda elección, dos opciones. O seguís siendo parte de un mundo desintegrado, caótico y colapsado, o elegís liberarte de todo eso. Por eso la cola y la punta de la flecha es el origen oculto del ser humano y, como estuvimos recorriendo en algunas conferencias, el futuro del ser humano. Vos vas a tener la opción hoy de qué futuro querés para vos. El que viene por el paquete de información, el automático, o el que vos elijas. Y el que vos elijas ya te da una pauta y una visibilidad distinta, porque te abre un panorama muy distinto. Por eso es importante que conozcas ese origen. Y dentro de ese origen, para poder entenderlo, tenemos unas 3 teorías que nos hablan de ese origen, 3 verdades que nos hablan de ese origen. Y si algo yo estoy aprendiendo en estos días, compartiéndolos con Miguel, con Nicolás, me permite ampliar un concepto que antes lo veía, pero ahora lo puedo mejorar. Y es, ¿qué es la realidad? Y la realidad es algo tan simple como decirte que es la condensación, la densificación de tu verdad. No existe la verdad como tal, absoluta. Existen puntos de vista de cada uno que te genera una verdad. Por lo tanto, yo te diría, en este momento acá hay 30, 40 verdades, porque hay 30, 40 puntos de vista. El problema respecto de la verdad es cuando vos te olvidás que tu verdad es un punto de vista y crees que es la visión completa. ¿Y eso qué hace? Hace que le quieras imponer tu verdad al otro, el otro te la quiere imponer a vos, y eso lo único que genera es conflicto. Si el mundo está enfermo de algo es de imposición o querer imponer verdades. Y cuando hablamos de imponer verdades no importa si es buena o mala, solo por el hecho de querer imponerla ya te estás equivocando de camino, por más que lo hagas en nombre de lo que fuere. Y esto, entender esto, te permite, y a mí me permitió comprender, que en esta era cuántica de integración, vos creces en lo personal mientras más verdades adquieras en tu vida. Porque hoy yo tengo una verdad. Desde que entro en interacción con ustedes, esa verdad se suma, se integra a la de cada uno de ustedes. Por lo tanto, tengo una visión panorámica de un punto y antes tenía una sola. Así que mirá qué ganancia te da el hecho de decir que mi verdad se integra cuando se integra la verdad de ustedes, y eso amplía mi conciencia, porque ya no veo las cuestiones de un solo lugar, la veo también desde el lugar de ustedes, y eso es ampliar tu conciencia, poder ver desde la verdad del otro y no juzgarla, sino ver. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, ver 3 verdades respecto de un origen oculto del ser humano y ampliar ese campo de visión que te va a dar más chance de elegir. Esas 3 verdades es la que conocemos desde la ciencia, que nos habla de esa teoría en donde una vez un chimpancé, por algún motivo, abrió una línea de evolución hacia lo que luego se transformó en el Homo sapiens sapiens. Vamos a ver una verdad que se llama razas madres, que es la que nos cuenta una evolución a través de distintas humanidades, un mito, una verdad que pone en juego desde el hermetismo, y vamos a ver un tercer punto de verdad, un tercer punto de vista, un tercer mito, porque verdad y mito en este aspecto es lo mismo. Vos creás el mito al cual le das categoría de verdad. El otro mito es el que se conoce como la teoría de los Anunnakis, que es el que Miguel nombraba un poco más conspiranoico, en el sentido de que habla de una manipulación genética para que exista el ser humano como tal. Eso es lo que vamos a ir recorriendo. Pero para entender esto, yo te decía que así como nos transmitimos información genética, también nos transmitimos patrones de información. Y hay un paquete de información que por igual
sin importar el tiempo, la cultura, el año en que naciste, tu posición socioeconómica y cultural, todos compartimos por igual. Es una de las pocas verdades en las cuales tenemos todos el mismo punto de vista, o sea, la vemos desde un único lugar, o sea, vemos nada, porque en vez de integrar verdades, todo lo vemos igual. Y esa verdad, ese mito es el del tiempo. Sin importar tu cultura, sin importar tu religión, sin importar si naciste en Europa, en América, si naciste en el 2000, en el 2014, en el 1800 o hace 5000 años, todos consideramos por igual, unados por raza, es un mito universal, de que el tiempo es lo que es. ¿Y qué es el tiempo? Según esto, una línea que va del pasado, hace una breve extensión en el presente y sigue hacia el futuro. Eso nos iguala como raza, porque es lo que todos vemos como verdad. Y acordate de esta frase que te voy a decir ahora. Lo que vos decretes como verdad, lo transformás en realidad. Tu realidad es la expresión de la verdad que está dentro de tu cabecita. Lo que pasa es que, claro, muy pocas veces conocemos la verdad que habitamos. Pero si vos querés saberla, ¿cuál? Y para algunos la verdad será ser soltero, ser casado, tener problemas con su familia, no tener dinero, ser infeliz, ser feliz. Pero es una verdad que vos después transformás en realidad. Y este mito del tiempo que nos aúna y nos iguala como si fuera un rasero a todos por igual, es ese mito del tiempo, pero que también hay que comprender cuando empezás a ampliar la verdad, los puntos de vista dentro de ese mito, es que eso en realidad es el mito del hemisferio izquierdo en cuanto al manejo del tiempo. Es el hemisferio de la lógica, por lo tanto necesita comprender el tiempo de una manera finita y conmensurable, que lo puedas medir, que lo puedas palpar, que lo puedas entender. Y para esto entonces, dentro de lo que sería este mito del tiempo bajo la lógica del hemisferio izquierdo, te manejas bajo un pasado que son hechos reales, que han quedado en tu vida como experiencias, tenés esa lógica del presente, que es lo único que podés dar por cierto, lo que te está pasando en este instante, y tenés un futuro que no es más que posibilidades. Te puede pasar cualquier cosa, bajo esa lógica. Ese tiempo del hemisferio izquierdo es el que experimentamos en nuestra vida diurna, ahora. Es ese tiempo en donde interactúas con el mundo y con todo lo que lo habitamos. Es el tiempo en donde bajo esa verdad, además, lo que pasó, pasó, lo que es y lo que será, será. Y punto. No podés modificar tu pasado, no podés modificar tu presente y no podés modificar tu futuro. Por el simple hecho de que ese tiempo es ajeno a vos. No es parte tuya. Ese es el tiempo de todos, no tuyo. Y lo único que tenés como cierto es el instante ahora que llamamos presente. Vos ahora, lo único que sabes en tu vida es que estás acá, escuchando a este loco hablar. Antes escuchaste a otro loco y a otro loco más, y somos los tres chiflados, como decíamos. Yo soy Corley, Nicolás es Mou y Miguel es Larry. Así nos hemos bautizado. Pero lo bueno de todo esto es que gracias a esa locura, la locura, es así de simple. Hoy hay que estar un tanto loco para transformar tu vida en contacto con este mundo del misterio, con este mundo hermético, con ese en donde querés encontrar respuestas que en tu vida cotidiana jamás. Pero, bien, ¿qué pasa si hay circunstancias de tu vida que no son las que vos querés? Problemas en donde constantemente te encontrás chocándote una y otra vez,
Cambiaste de pareja y te encontraste con los mismos problemas de la pareja anterior. Cambiaste de trabajo y te encontraste con los mismos problemas que el trabajo anterior. Cambiaste de país y te encontraste con los mismos problemas que en el país anterior. Los problemas que no resolviste con tu mamá, ahora te los encontrás con tu esposa. Los problemas que no resolviste con tu papá, ahora te los encontrás con tu esposo. Este tiempo, esta verdad, no te da ninguna solución. Más bien lo que te da es resignación. Aguantátela. Sufrí por un futuro imaginario en donde empezás a percibir que tu futuro va a ser igual que lo que ya te pasó antes. Entonces sufrís por la imaginación y lo que te pasó quedó enterrado en el pasado y lo único que te genera es un dolor en el presente. Por suerte, hay otro mito del tiempo que es el que te da la respuesta a qué hacer en tu vida cuando hay algo que querés cambiar. Hay un mito para todo eso, que es el mito del tiempo en el hemisferio derecho. El mito en el tiempo, el de manejo del tiempo en el hemisferio derecho, de entrada vas a ver que no es una línea que tiene principio y fin, es una constante circular en donde presente, pasado y futuro giran fluidamente. Ese tiempo del hemisferio derecho es el que te experimentás cuando dormís. No es que no tenés contacto con esta información, no es que estés ajena a vos. Vos la experimentás todos los días cuando dormís y lo podés comprobar muy fácil. Intentá en un sueño, recordá un sueño e intentá ubicarlo en factor temporal. Intentá ubicar si fue en el pasado, fue en el presente o fue en el futuro. Y vas a ver que te es imposible ponerle un tiempo. Podrás deducirlo porque, no sé, viste que estabas en un paisaje que en tu memoria queda anotado en un pasado. Pero no quiere decir que haya sido en el pasado. No puedes ubicarlo ni en el ayer, ni en el hoy. No puedes decir, soñé con que esto pasó. No tenés ese manejo del tiempo desde el que tenés con el hemisferio izquierdo. Por el simple hecho de que el hemisferio derecho, que es el de la creatividad, el que te conecta con lo divino, maneja un tiempo circular. Pero eso no es la única diferencia de este círculo continuo que no tiene ni principio ni fin. Tiene una importancia mucho más interesante. Y es que la ciencia, que maneja el tiempo en el hemisferio izquierdo, el mito, te dice eso, que lo que pasó, pasó, lo que es y lo que será, será, y no lo puedes cambiar. Este mito del hemisferio derecho te permite cambiar el pasado, el presente y el futuro. Así que, simplemente al escuchar eso te tendría que interesar la cuestión de que tu vida la podés transformar con esto. Y para eso hay una lógica que te dice, como se ve ahí aunque chiquito, que el presente se modifica desde el futuro. El futuro lo modificás desde el pasado. Y el pasado lo modificás desde el presente. Y ahí ya te agarró el ataque de locura porque decís, a ver cómo es esto. ¿El presente lo modifico desde el futuro? ¿Cómo modifico mi presente desde mi futuro? Pero vas a la segunda instancia y te dice, el futuro lo modifico desde el pasado. ¿Y cómo hago para cambiar el pasado? Que impacte en el futuro y por ende impacte en el presente. Y la respuesta la tenés en la conclusión de esa línea. Y el pasado lo modificás desde el presente. Quiere decir que si vos modificás tu presente, automáticamente impacta en tu futuro e impacta en tu pasado y cambiás esa historia personal que te fue dada por otro. Cambiás lo que en tu vida fue predicho, predestinado de que tiene que ser. Porque en esta lógica del tiempo circular descubrís, como por ejemplo te dice el psicoanálisis, de que todos somos niños, máximo de 6 años, que luego en la vida crecemos a nivel biológico, nuestro cuerpo crece en edad, pero nuestra mente quedó atrapada en algún punto entre los 0 y los 6 años,
quedó atrapada en un conflicto no resuelto, en donde tu vida genera un cortocircuito, en donde una y otra vez haces este movimiento hasta que llegas al problema de conflicto y como no tenés respuesta, volvés otra vez. Y haces un bucle en donde tu vida es la repetición de tu pasado. Por eso nunca habitás el presente. Porque en tu vida repetís situaciones del pasado. Y hasta que no te liberes de ese pasado mítico, jamás podrás habitar el presente. Y por eso tu presente es una repetición de la repetición de la repetición. Y por eso nunca encarnás un presente y mucho menos imaginarte un futuro propio. Porque repetís y repetís cíclicamente ese pasado ante una circunstancia que no has resuelto. Y en este océano del tiempo, en este flujo del tiempo, en estas líneas del tiempo que vos armás, pasado y presente y futuro, como ves, se encuentran en un único punto. Porque en realidad, en tu vida, acabás de descubrir que lo único que habitás es tu pasado. Y que eso que ves como que ves que es tu presente no es más que una manifestación del pasado. Y que eso que querés proyectar a futuro no es más que una manifestación del pasado. Por lo tanto, pasado, presente y futuro son una misma línea, son una misma cuestión. Porque únicamente cuando te liberes de tu pasado podrás crear tu propio presente y tu propio futuro. Pero mientras tanto vivimos bajo la ilusión de que hay un presente y que hay un futuro, pero como acabas de ver, no es más que la repetición de un pasado. Y hay un secreto, hay un arma, hay una técnica espectacular para transformar tu presente y por ende impactar en tu futuro y en tu pasado. Esta técnica se basa en el hecho de entender que el tiempo es una dialéctica, en donde eso que vos llamás presente y eso que llamás futuro, en realidad no es más que una manifestación de un pasado no resuelto. Esa semilla del pasado no resuelta, cuando brota, vos lo ves como presente y futuro, pero volvemos a decir, no es más que una situación del pasado manifestada en el ahora. Y para cambiar ese pasado tenés una cuestión fundamental que es traer entonces a tu momento actual experiencias del pasado que no hayas resuelto para modificarlas ahora. Esa técnica se llama la evocación. Ya han comprobado los científicos, hay que agarrar lo que sirve de cada mito, que hicieron un experimento. A un personaje le pusieron un montón de cablecitos en su cabeza y le hicieron vivir experiencias de alegría, de una discusión con su pareja, y lo monitoreaban mientras hacían eso. Cuando lo monitoreaban para hacer eso, se prendían ciertas áreas de su cerebro, de su cabecita, mientras hacía esa experiencia. Después le dijeron, ahora cerrá tus ojos y reviví en tu mente esas experiencias que tuviste recién. Y la sorpresa fue que esas áreas de la cabecita que se iluminaron fueron las mismas que cuando la persona lo experimentó en lo real. Por lo tanto, esto te muestra y te evidencia que nuestro cerebro no identifica lo virtual de lo real. No lo identifica. Es lo mismo. Sos vos bajo una lógica de comprensión que ubicás esto es virtual, esto es real. Pero vos le das esa categoría, tu cabecita no lo identifica. Por lo tanto, si vos tenés una situación en tu vida que resolver y cerrás tus ojitos y la pensás, tu cabecita automáticamente la va a revivir en este momento. Por lo tanto, si le das una respuesta ahora, es como si le dieras una respuesta en aquella vez que tuvo la primera vez que te sucedió. Y esto lo lográs con la evocación. Y vos me dirás, ok,
Para hablar de el origen del ser humano hay que hablar del tiempo. Sí, por dos cosas. Uno, porque si estamos diciendo que nuestro presente es la repetición del pasado, pues lo que pasó hace millones de años lo estamos repitiendo ahora. Tan simple como eso. Por lo tanto, es importantísimo que vos reconozcas qué es lo que pasó para modificarlo. Y por otro lado, te conviene porque cuando reconozcas ese pasado vas a poder liberarte. Por eso, dentro de esa lógica, cuando conozcas el pasado que está inscrito en tu ADN y en tu psiquismo y que día a día evocás y llamás la realidad, ahí y únicamente desde allí podrás transformar tu ahora. Te lo digo otra vez, porque son esas frases que te tienen que quedar grabadas en tu corazón. Cuando conozcas el pasado que está inscrito en tu ADN y en tu psiquismo, y que día a día evocás y llamás realidad, ahí y únicamente desde allí podrás transformar tu ahora. Por lo tanto, lo que yo te voy a contar ahora, ¿qué es? Es la historia de una evocación. La historia de esa evocación que día a día hacemos de nuestro origen. Y cuando descubras qué pasó en nuestro origen, vas a descubrir que es lo mismo que haces todos los días de tu vida. Simplemente que ahora lo vas a poder ver desde un lugar diferente. Y para eso entonces, para entender toda esta lógica del tiempo y de esa verdad, tenés que comprender el universo mítico que nos rodea. Cada mito que está dentro de nuestro es una verdad que otro nos legó y que nosotros, por no saber que es una verdad, la actuamos. Dentro de esos mitos y ese universo mítico también, las culturas iniciáticas del planeta, o sea, aquellas que hoy en día aún nos maravillan sus misterios, como lo acaba de mostrar Nicolás, o nos maravillan sus construcciones, porque han trascendido tiempo y espacio, encontraron también en los mitos la manera de trascender el tiempo. A través del mito, que es un relato oral, se trasciende tiempo y espacio. Yo te diría, si hoy vos querés lograr que algo tuyo trascienda el tiempo y el espacio, transformarlo en mito. Porque el mito se transforma en verdad. Revive a sí mismo cada vez. Lo que pasa es que estamos llenos de mitos, de verdades que desconocemos. Entonces no somos más que la encarnación de un mito que otro nos volcó. La liberación del ser humano es reconocer los mitos de los que estoy hecho y elegir qué mito quiero utilizar. Por eso te decía que todo se reduce a una elección. Y en este caso la elección es el mito desde donde querés generar tu realidad. Y dentro de esos mitos, el primer mito que vamos a recorrer es el de la ciencia. Y vos me dirás, ¿la ciencia es un mito? Yo te digo sí. ¿Por qué? Porque la ciencia se declara como verdad. Y si se declara como verdad, entonces es un mito. Y la ciencia lo que trata de hacer es explicar cómo funcionan las cosas. El cómo del cómo del cómo. Pero claro, nunca llega a un qué, porque siempre cambia de teoría. Hace 500 años la Tierra era plana, después pasó a ser redonda, mañana nos dirán que es hueca. O sea, siempre mantiene una cuestión donde va variando. Entonces nunca te llega a explicar la esencia. Y además, todo aquello ante lo que la ciencia no tiene una explicación, lo transforma y lo decreta en imposible. No es que te dice, yo ciencia no tengo explicación para esto. Te dice, esto que yo no os puedo explicar es porque no existe, es porque es mentira. Y la ciencia, bajo esa lógica entonces, se termina transformando en una creencia. Porque vos tenés que creerle a la ciencia lo que te está diciendo. Como tenés que creerle también lo que no te dice. Por eso ciencia y religión no son más que dos caras de una misma moneda. Donde tenés que creerle o al científico o le tenés que creer
al cura. Porque tenés que creerle todo lo que te dice. Y hay una forma muy simple de comprenderlo. Y es desde el mismo mito en donde la ciencia dice hoy en día que empezó todo, y se llama el Big Bang. Donde te dice que es en cosmología, la teoría del Big Bang o teoría de la gran explosión, es un modelo científico que trata de explicar el origen del universo y su desarrollo posterior a partir de una singularidad espaciotemporal. No lo entendí, no importa, pero lo crees. Y el punto donde yo te voy a demostrar que vos lo crees, y por eso es una creencia, es, ¿alguno de ustedes estuvo durante el Big Bang? ¿Se acuerda? Yo no. Yo no me acuerdo del Big Bang. Pero sin embargo, lo crees. Porque le crees a la ciencia. Porque le diste una categoría que es verdad. Le diste en tu mente una categoría que es todo lo que diga un científico es verdad. Y no importa lo que te diga. Por el solo hecho que te lo dice un científico, vos lo decís, lo crees. Y ahora vamos a hacer un recorrido rápido para entender entonces lo que la ciencia nos dice que es su verdad respecto de la cosmovisión que tiene hasta desembocar en el origen del humano para la teoría de la científica. Voy a intentar ser rápido. Si hay algún punto donde alguien quiere que repita algún concepto, pues me lo decís. Digo, voy a ser rápido para poder completar la mayor cantidad de la exposición posible, porque es muy larga. Lo primero que tenés que entender es que el tiempo, la ciencia también intenta manejar la lógica del tiempo, y para eso utiliza algo que se llama el tiempo geológico. Y te dice que la historia de la Tierra empezó hace 4.600 millones de años, cuando la Tierra se desprendió de lo que es la masa protosolar y se hizo una entidad aparte. Y eso pasó hace 4.600 millones de años según la ciencia. Y después te dice que hay un eón adeico, un eón arcaico, un eón proterozoico y un eón fanerozoico. Esto es lo que la ciencia te dice de su lógica del tiempo a macroescala. Pero después también tiene una microescala. Eso es para explicar la edad de nuestro sistema solar y de nuestra Tierra en realidad, en respecto al Sol. Porque dice desde que se desprende de la masa protosolar. Pero después te dice unas líneas de tiempo para explicar el crecimiento de la Tierra, lo que pasa dentro de la Tierra. Y para eso te habla de eras geológicas. Entonces te dice que lo primero que pasó es el tiempo precámbrico. Que de esos 4.600 millones de años, la Tierra necesitó el 87% de ese tiempo para prepararse para sostener la vida. Porque en el tiempo precámbrico no hubo vida, según la ciencia. Fue el tiempo en que la Tierra tardó en solidificarse, en dejar de ser una masa candente a transformarse en un cuerpo sólido y poder generar una atmósfera, una biosfera, etc. O sea, que si tomáramos la vida de la Tierra como una persona de 100 años, de esos 100 años, 87 no tiene historia de vida, sino que tiene historia de preparación. O sea que según esta lógica, la vida en la Tierra empezó hace segundos, dentro de esa vida de 100 años. Y te explica entonces que hubo una era paleozoica donde pasa la vida del acuática a la anfibia, después hubo una era mesozoica en donde se empiezan a generar los primeros reptiles y después empieza todo el Jurassic Park, y después hay una era cenozoica que es la era de los mamíferos, la más actual. Dentro de esa era cenozoica empieza el periodo paleoceno, el periodo eoceno, el periodo oligoceno, el periodo mioceno, el periodo plioceno, el periodo pleistoceno y el periodo holoceno. ¿Y por qué te digo esto? Como buen psicoanalista, yo siempre digo que el que creó esto tenía un complejo con los senos, tenía un problema con su mamá, porque todo son senos. Está claro que tenía una obsesión con las tetas de la madre. Pero como no le podía poner paleoteta, le puso paleoceno, para que suene más amable. O sea, que de esos
100 años de vida que tiene la Tierra, 87 años fueron para preparar la vida. Y el hombre aparece, según esta tabla lógica, lo primero que se llama hombre, recién en el periodo cuaternario. O sea, dentro de esa lógica hace un suspiro. Y la ciencia te lo dice así y se lo creemos. Y vamos a creérselo mientras. Ya vimos entonces la edad de la Tierra respecto al Sol, vimos el manejo del tiempo dentro de la evolución de la Tierra, y ahora vamos, como ves, de lo general a lo particular, pasamos a entender la especie dentro de la Tierra, lo que habita la Tierra. Y para el origen de las especies, la ciencia te dice que la selección natural o supervivencia es el más apto. Y te dice, te lo voy a decir rápido, como las propagandas cuando te dan las condiciones de... La evolución humana se refiere a los individuos del género Homo. Sin embargo, los estudios de la evolución humana incluyen otros homínidos como los Ardipithecus, Australopithecus, etc. Los científicos han estimado que las líneas evolutivas de los seres humanos y de los chimpancés se separaron de hace 5 a 7 millones de años. A partir de esa separación, la estirpe humana siguió ramificándose, originando nuevas especies, todas extintas actualmente, a excepción del Homo sapiens. O sea, lo que te está diciendo es, vos ves un animal, por ejemplo el perro, que es la especie, pero de perros hay un montón de razas. Y de todos los animales hay eso, menos de uno, del ser humano. No hay distintas razas de seres humanos. Y no confundas raza cuando se habla de raza negra, blanca, colorada. Línea evolutiva, línea genéticamente evolutiva, hay una sola. ¿Y qué pasó con las otras? ¿Por qué? Según la ciencia te dice supervivencia del más apto. Pues no tendría que haber pasado también con todos los animales eso. No tendría que haber entonces una sola raza de perros, una sola raza de gatos, una sola raza de vacas y de lo que quieras. Si le aplica la misma ley. ¿Qué quiere decir? ¿Que los perros son todos aptos para la supervivencia y por eso hay todas las razas? Acá es el punto en donde empezás a ver que esa teoría evolutiva, cuando le empezás a buscar, como se dice, ¿no?, la quinta pata al gato, te das cuenta que se sostiene cuando crees en ella, pero que cuando la empezás a cuestionar, empieza a mostrar algunas grietas. Y ahora vamos a ver, como estamos haciendo una escala de lo general a lo particular, y ahora vamos a ver lo que nos cuenta la ciencia de esa escala ahora del hombre. Acuérdate, primero vimos edad de la Tierra respecto al Sol, edad de la Tierra respecto a sí misma, especies y ahora el hombre. Según la ciencia, la primer muestra que encuentran de algo que todavía es chimpancé, o sea, la separación del hombre y el chimpancé empezó hace 14 millones de años con el Ramapithecus. Es el punto de quiebre en donde empieza la línea evolutiva que desemboca en el Homo sapiens. 14 millones de años. Y esa especie duró 4 millones, porque va de los 14 a los 10 millones de años. Ahí te dice que apareció la siguiente especie humana, que es el Australopithecus afarensis. Ese Australopithecus vivió de los 4 millones hace 2. Y acá empezás a ver algo que recordarlo para que te reverbere. Primer género duró 4 millones de años para darle paso al siguiente. Este ya dura la mitad, de 4 a 2. Vos acordate de ese dato. Después aparece el Homo habilis. El Homo habilis aparece hace 2 millones y medio de años y dura, según esto, hasta hace 1 millón. Por lo tanto, su tiempo de vida como especie en la Tierra fue de 1,5 millones. 4, 2, 1,5. O sea, mientras más avanza, según esta lógica, yo leo acá, la evolución humana, o sea, mientras más complejo se hace la evolución humana, menos tiempo necesita. Se supone que sería al revés. El organismo simple, para organizar un organismo más complejo, requeriría más tiempo. Sin embargo, acá el más simple cada vez requiere menos tiempo para transformarse en uno más complejo.
Después aparece el Homo erectus, que como decíamos el otro día, es la especie preferida de las mujeres. Es el Homo erectus. Ese Homo erectus, según la ciencia, inició hace 1,5 millones de años y duró hasta hace 300.000 años. O sea, 1,5 millones de años también. Después aparece el Homo de Neandertal, en donde, según lo que nos cuenta la ciencia, inicia hace 500.000 años y dura hasta hace 35.000. O sea que algo pasa que de 1,5 millones de años para que se evolucionara de Homo erectus a Homo de Neandertal, de repente, en 465.000 años, es el tiempo de vida del hombre de Neandertal. O sea, 4, 2, 1 y medio. La pregunta empieza es, ¿qué pasa que se empieza a acelerar la evolución? Pues la ciencia no tiene una respuesta. Después te dice, aparece el hombre o el Homo sapiens arcaico. Ese Homo sapiens arcaico empieza hace 300.000 años y desaparece hace 20.000. O sea, menos de 300.000 años. Cada vez menos. Más complicado, más evolucionado genéticamente, menos tiempo de desarrollo, de incubación. Y por último te dice que aparece el Homo sapiens sapiens como cúspide de esa evolución, que empezó hace 35.000 años a la actualidad. O sea, en 35.000 años se ha logrado lo que no se había podido lograr en 14 millones, que es lograr el tope de la escala evolutiva. Y no solo eso, que ves un factor que, como te digo, se acelera en el tiempo en su evolución, sino que además hay un factor fundamental para entender por qué la especie o la única especie reinante es el Homo sapiens sapiens. Y hay algo que la ciencia no puede explicar y es lo que le termina llamando el eslabón perdido, que es el punto flojo de la teoría de la evolución de la ciencia. Tiene que ubicar lo que se llama eslabón perdido para entender que algo no encontraron aún y que algún día encontrarán, por lo cual podrán explicar eso que hoy no pueden explicar. Y ese eslabón perdido, entre otras cosas, implica que no encuentran la conexión que tienen muchas de estas pasajes evolutivos. No lo encuentran. Pero por sobre todo no encuentran cómo de la noche a la mañana, o sea, de ser Homo sapiens arcaico, nos transformamos en Homo sapiens sapiens. Porque la diferencia entre el Homo sapiens sapiens y cualquier otra evolución anterior es que el Homo sapiens sapiens de repente empieza a venerar a sus ancestros, empieza a hacer pinturas rupestres y empieza a tener una conexión con su entorno. Es la única especie que lo hizo. O sea, hasta el Homo sapiens arcaico era un monito y nada más. Un monito cada vez en su cuerpo más parecido a un hombre, pero nunca lo dejaba de ser. De la noche a la mañana, porque es así, de la noche a la mañana, el Homo sapiens sapiens toma contacto con el mundo simbólico, el del arte y el de la ciencia. Por eso venera y pinta y toma contacto con el universo, con las estrellas, etc. Ahora bien, yo te voy a hacer una pregunta y vamos a jugar a máximo 3 respuestas, porque te puedo asegurar que vamos a estar hasta mañana, si no. La única diferencia que hay entre todas las especies anteriores y el Homo sapiens casualmente coincide en que cuando puede conectar con ese mundo simbólico, coincide con la aparición de un órgano en su cuerpo. El Homo sapiens sapiens tiene un órgano en su cuerpo que ninguna otra especie anterior la tuvo. Yo alguna vez lo dije en algún programa, por lo tanto si alguien vio ese programa va a tener la respuesta. Pero si no lo vieron, te pregunto, ¿cuál es el órgano que aparece en el ser humano de la noche a la mañana, por lo cual puede venerar a los ancestros, pintar y conectarse con el universo? O sea, puede simbolizar 3, digan, órgano. Vamos, despiértense. Digan, sin miedo. Pineal, ¿qué más?
Bueno, voy a resumirlo. Todo el mundo cuando hago esta pregunta responde pineal, siempre. Pineal es una glándula. Pues te digo no. No. El órgano que aparece en el ser humano de la noche a la mañana se llama laringe. La laringe. Y la laringe es el órgano que nos permite hablar. ¡Ah! ¡Qué detalle! ¡Qué casualidad! El hombre de la noche a la mañana puede hablar y al hablar entonces puede empezar a tomar contacto con un mundo simbólico, el mundo del arte y de la ciencia. ¿Y cómo puede ser que en 14 millones de años de evolución, en el último segundo le aparece la laringe y antes no? Acá son los puntos en donde la ciencia no tiene una respuesta. Entonces, ¿qué haces cuando esa verdad a la que fuiste a buscar una respuesta se agota? Pues vas a buscar otra verdad. O sea, vas a tratar de encontrar otro punto de vista para ver qué te puede responder respecto de que ese mito llamado ciencia hace agua. Y como punto de cierre para entender el mito de la ciencia, te voy a mostrar dos cositas divertidas. Una es en qué se basa la ciencia para decir que el hombre desciende del chimpancé. Y la ciencia dice que el hombre desciende del chimpancé porque una vez encontró esto, que es una muela. Muela, molar. Y cuando lo vieron dijeron, ese molar se parece al del hombre actual. Ah, son parecidos, entonces descendemos del mono. Así funciona la ciencia. Y esto lo pueden buscar en cualquier lado, para que vean que es real. Ahora yo te voy a mostrar algo que a mí me divierte mucho. En Argentina hay un río que se llama Paraná. Dentro del río Paraná hay un pececito que se llama pacú. Te lo voy a presentar. Este es el pacú. Este es el pacú. Si vos lo mirás así, ves que tiene la misma dentadura o muy similar a la nuestra. Por lo tanto, cuando en 500.000 años se encuentren dientes del pacú, la ciencia, ¿qué diría? Descendimos del pacú. Así funciona la ciencia. Así arma verdad la ciencia, pero vos se lo crees. ¿Pero de verdad lo de la muela? Sí. Búsquenlo. Justamente mi función es mostrarte la verdad que la ciencia es. De manera imparcial, mostrándote lo que sí, pero también mostrándote lo que no, y justamente en el punto en donde, como no tiene respuesta, hay que ir a encontrar la otra verdad. Porque acordate que tu conciencia se expande a medida que vos incorporás verdades a tu vida. Y no que reniegues de las verdades de otros, sino que incorpores verdades a tu vida. Porque eso te va a hacer que expandas realmente tu conciencia. Y para eso entonces tenemos que ir a otro mito, a otra verdad. Y esa otra verdad es el mito de las razas madres. Vamos a ahondar, vamos a navegar en las razas madres para ver si de repente encontramos respuestas a esas preguntas que no la tuvieron en el mito anterior, en la verdad anterior. Las razas madres es el mito que pone en juego en Occidente Elena Blavatsky, allá por fines del año 1800, o sea, 1800, 1900, y Elena Blavatsky es la generadora de la teosofía, la creadora del saber teosófico. Era una mujer que estuvo muchos años en la India aprendiendo de los Vedas y de todo lo que los Vedas decían para traer ese conocimiento a Occidente que no estaba. Vos imaginate en contexto lo que era, vos como mujer te digo, imagínate una mujer en el año 1840 diciendo me voy a la India a tomar contacto con los Vedas y después traer una escuela de teosofía. Te imaginarás de todo lo que le habrán dicho y lo que no le habrán no dicho. Pero lo importante no es lo que le dijeron o lo que no le dijeron. Lo importante es que ella creía en eso y lo hizo. Y eso es lo que vos tenés que entender como ese mensaje. Que no importa lo que el otro te diga respecto de tu verdad. Créala.
hacela, experimentala y después evaluás. Ese mito de las razas madres lo vamos a ver con la misma lógica que vimos el mito de la ciencia. Vamos a entender desde lo global hacia lo particular lo que nos cuenta. Básicamente las razas madres nos dicen que es una cosmovisión del universo a través de creación de ciclos en séptima. Ahora vamos a ver por qué. Y de lo que nos relata en realidad todo ese ciclo en séptima es un día de Brahma. Para entender esto entonces vamos a hacer ahora esta tablita que te cuenta que es un día de Brahma. Y nos habla de que esos mitos o ciclos en séptima provienen de que Brahma es el Dios. Brahma para los hindúes es su Dios, el Dios del universo. Y nos dice que Brahma es muy juguetón, le gusta jugar, le gusta aprender, le gusta experimentar. Y llegó un punto en la vida de Brahma en donde dijo: con todo lo que estaba a mi alcance jugar, ya jugué. Ahora necesito ganar experiencias por otro juego. Y entonces se las ingenió para armar un juego que es el siguiente. Dijo: voy a dividirme en pedacitos, llamados mónadas, y voy a hacer que esa mónada tome contacto con algo que hasta ese entonces no existía, que se llama densidad o realidad, la materia. Y como quiero experimentar mucho, voy a hacer que esas mónadas se encarnen en cada uno de los seres humanos o de las especies para poder experimentar en simultáneo lo que pasa. Es como decir, básicamente entonces, Brahma se divide para poder experimentar simultáneamente en el plano denso. Para poder experimentar en el plano denso, esa mónada se ha generado un ciclo evolutivo que se llama razas madres. Esas razas madres son entonces civilizaciones, humanidades, que tienen que cumplir un ciclo evolutivo para que esa mónada experimente. Y dentro de esas razas madres te dice que en cada ciclo hay 7 razas madres que nosotros, si las tuviéramos que nombrar, las que conocemos, es la que empieza por los uranianos, hiperbóreos, lemures, atlantes y nosotros arios como raza. Si yo te nombro eso, puede ser que atlantes y lemures los conozcas si estás en este mundo del misterio, porque alguna vez te sonó ese nombre. Son civilizaciones. Y dentro de este ciclo en séptima, entonces, para entenderlo, te dice que una raza raíz está compuesta por 7 subrazas. Que 7 razas raíces componen un periodo mundial. Que 7 periodos mundiales comprenden una ronda. Que 7 rondas son un periodo catenario o de encarnación de la mónada llamado Mahamvantara. Te dice que 7 Mahamvantaras o una evolución del esquema planetario se llama también Mahamvantara. Los nombres no los puse yo. Como yo no fui el de Holoceno, tampoco fui el del Mahamvantara, aclaro. Y después te dice que 10 Mahamvantaras son un sistema solar. Así como la ciencia te decía, Oleoceno, Paleoceno, esto te dice una raza raíz, un periodo mundial, una ronda. Son formas de entender el factor temporal dentro de una línea de tiempo evolutiva. Y Brahma, como particularidad además, tiene algo que es que Brahma no es siempre Brahma. Brahma es durante el día, cuando se despierta. Los hindúes te dicen que Brahma es el estado creador, es el universo, Brahma en creación, crea. Dice, hoy me levanté, quiero hacer tal y tal cosa y la hace. Pero cuando llega a las 12 del mediodía, Brahma se transforma en otro Dios. Sigue siendo Brahma, pero a su vez se transforma, toma otro nombre. Y ese nombre es Vishnu. Vishnu es cuando Brahma
conserva lo que creó y lo evalúa. Dice, a ver qué hice durante la mañana, salí de compras, desayuné, y evalúa todo eso que hizo. Pero cuando llega a las 6 de la tarde o las 8 de la noche, de repente, Brahma ya no es ni Brahma ni Vishnu, se transforma en Shiva. Y Shiva es el que dice, todo eso que creé y todo eso que evalué, ahora lo voy a destruir. Y lo destruye para poder incorporar la experiencia de eso que creó, y entonces, mañana a la mañana, cuando nuevamente sea Brahma, lo que cree va a ser considerando la experiencia anterior. Eso es la manera de entender los ciclos cósmicos para los Vedas, para los hindúes. Brahma, Vishnu y Shiva, pero nunca deja de ser Brahma. Me suena algo conocido para nosotros, que se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres que son uno. Mira qué casualidad. Es la misma lógica. Acá te muestra cómo mitos distintos en realidad intentan explicar lo mismo. Brahma, Vishnu y Shiva son tres que son uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres que son uno. Y si vos querés comparar más con la Biblia, con los Vedas, fíjate que Dios, una vez que creó la humanidad, ¿qué hizo después? Descansó. ¿Y después qué hizo? La destruyó. No te olvides que Dios manda el diluvio para destruir la humanidad. O sea que podríamos decir que Dios, si vos agarras la Biblia y ves que Dios después de crear, o sea, cuando fue Brahma, al séptimo día descansó, como hace, por ejemplo, Vishnu. Y después, como no le gustó lo que creó, lo destruye, como hace Shiva. Esto para que veas cómo hay ciertas realidades que están siempre latentes, pero que uno, cuando en vez de pensar, cree, te cegás y no ves lo que tenés que ver.